jornada la de hoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ustedes están viendo algunas imágenes de lo que ocurre en vivo. Estamos transmitiendo en directo. Qué gusto estar con Guamansi Rodríguez. También saludamos hola a Gloria en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Cómo estás, Guamansi? Muy bien, Laura. Un gusto también compartir este espacio contigo, como muchos años ya llevamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en Canal 22. Y como dices, como subrayas, han sido días emocionantes con presencias muy importantes, entre ellas Elena Poniatowska. Efectivamente, ella no puede faltar en esta feria, es uno de los personajes más queridos y ahora nos presenta una novela, un libro que recupera, no es la primera vez que lo hace, pero esta sí lo es en cierto sentido, una recuperación muy sorprendente acerca de un gran personaje de la historia familiar de Elena Poniatowska, cortes europeas, relación con México. Hay que recordar que ella nació en París y su familia tuvo que huir dejando atrás una historia que ella se ha encargado en diversos momentos de traer al presente. Así es, y que esa historia la conecta a su familia incluso con Ekaterina, conocida como Catalina la Grande. Efectivamente, vamos a conocer más de ello. ¿Qué tal? Pues como ya pudieron ver, nos encontramos con Elena Poniatowska, quien está llegando a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentarnos El amante polaco. Maestra, muchísimas gracias por esta conversación. Ya nos había dado adelantos del amante polaco en otras ocasiones. Ahí en la fundación que lleva su nombre nos platicó un poquito de cómo iba el libro. No es la primera vez que habla de su familia. Tiene el libro de Guillermo Haro. Bueno, esa es una biografía de Guillermo Haro y esta es una novela basada en la vida de Stanislao Poniatowski, que fue el último rey de Polonia, porque después de él, para una desgracia espantosa de la historia, bueno, sobre todo para la historia de Polonia, pues desapareció Polonia de la historia, pues de la vida de la tierra, ¿no? Porque se la comieron por un lado los austriacos, por otro lado los rusos y finalmente los prusianos, que son los alemanes. En este libro nos habla precisamente de que fue un hombre que le gustaba bailar, sí, que era muy enamoradizo. Buenísimo, sí, bailaba el minueto, era muy inteligente, bueno, yo creo muy inteligente y sobre todo de una enorme cultura, porque en esa época te exigían, por ejemplo, hablar 5 idiomas. Pero también fue un gran humanista, un creador de instituciones, y eso pocas veces se ve. Eso fue un creador además interesado en la ciencia, que quiso comprar muchísimos aparatos de lo que más se hacía, que era de astronomía, así que yo creo que fue un hombre bastante valioso. Nos comparte también de cuando usted era muy joven, ¿no? En este libro. Poquito, porque empiezo a los 10 años, cuando llegué a México. Así es. Sí, porque yo llegué a los 10, porque antes pues no, yo creo que era más bonito empezar a partir de mi llegada a México. ¿Sí? ¿Tú lo leíste? Soy sorprendidísima. Nos comparte también el ser madre. El ser madre fue importantísimo, tener a mi hijo Manuel Mane, que ahora vino a la feria y me acompaña, y yo creo que sí, también porque finalmente lo más importante que me ha sucedido en mi vida es tener a mi hijo. Así es. Y sobre todo en una época en la que era difícil ser madre soltera. Claro. ¿No? Y enfrentar a una sociedad. Sí, y un tema que yo nunca había tocado. Qué bueno, que yo sabía que todo el mundo lo decía así, si quieres, debajo de la mesa o a escondidas. Bueno, no me decían así, tú eres madre soltera, ¿no? Pero siempre tuve conciencia de serlo. Al estar leyendo precisamente El amante polaco, no podíamos dejar de pensar en que quizás la tentación de hacer una autobiografía podría asomarse por ahí. Bueno, piensa que ya está dentro, pero chiquita, no una cosota así como bla, bla, no. Ya está, pero así con unas proporciones pues legibles y no de grandes pretensiones. Maestra, muchísimas gracias. ¿De qué a ti? Gracias por compartirnos Haces muy bien la entrevista.
Muchísimas gracias. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y pues les recomendamos El amante polaco, la más reciente novela de la maestra Elena Poniatowska. Gracias, regresamos al estudio. Pues ahí tienen ustedes unas florecitas de Elena para nuestro compañero Alberto. ¿Qué piensan los hijos de Elena cuando ven parte de la vida familiar reflejada en este libro? Vamos a escuchar. Para mí es fundamental y yo creo que pues este libro a nivel personal me aclara muchas cosas y yo creo que vivimos, bueno, la infancia rodeados de cuadros, ya sea de nuestra familia o de nuestros tíos, y preguntábamos, pues, ¿quién es este que está en este caballo con su sable? ¿O quién es este otro que tiene una corona? ¿O quién es esta tía que en 1790 la desterraron de la familia porque tenía una relación con otra mujer? Y esa parte, pues, yo creo que es muy importante conocerla. Me parece increíble que ahora, en estos momentos, ella quisiera contar, por un lado, la historia del último rey de Polonia y luego, después de cada capítulo, terminando cada capítulo, un poco de su historia. Pues eso ha sido súper emocionante de leer, súper fuerte también. Y yo estoy particularmente muy orgullosa de la valentía y de la imaginación de mi madre. Hay muchas cosas que entiendes y yo creo que es un legado importantísimo para sus nietos, para sus bisnietos y para todos los que vienen, ¿no? Que sean como que tengan códigos para entender pues tantas cosas, ¿no? Que siempre es bueno y saludable. Y ahora en este libro pues sí hay una intimidad de ella, una intimidad familiar que toca un poco al final de su vida. Elena tiene 87 años, acordémonos que este libro es el primer tomo, es la primera parte, ¿no? Van a ser 2 tomos, y que es muy impresionante ver que un poco lo que ella misma le dijo a la reina actual de España, ¿no? Mira, yo de princesa periodista y tú de periodista princesa. Y es un poco lo que es Elena Poniatowska, ¿no? Y si de historias fascinantes se trata, ¿qué tal la nueva publicación de Siri Husvet? Es una novelista, aunque también ha incursionado en el género de la poesía, nacida en Minnesota, sentada en Nueva York, de origen noruego, y ahora nos trae este thriller psicológico en el que el pasado y el presente se unen en un punto que vamos a descubrir a continuación. Difícilmente una escritora conjuga la ciencia con la poesía, incluso el ensayo. Tal es el caso de Siri Husvet, quien ahora en la FIL de Guadalajara nos presenta recuerdos del futuro. Thank you very much, Siri, for this beautiful interview. So now, please tell us about the story behind this. How do you manage this paradox between memories, which is linked to the past, obviously, and the future? Yes, well, I've been thinking and reading about memory, both the science of memory and the philosophy of memory, for a long time. And I am now 64 years old, and I think I was never particularly interested in the past as such. But as an older person, I've become interested in why people become who they become and what memory has to do with that. Memory is not so reliable. It is not a factual documentary of our pasts. But how we remember is very important, I think, for how we live our lives and imagine the future. How do you consider science has somehow shaped your creation in general, and in particular in different genres like poetry, like essay, like novel? Yes, so I think there are many ways to understand the complexity of being a human being, and I think science is a piece of that. I don't think it's the end-all and be-all. I don't think
that the epistemology or the ways of working science can answer all questions. Nevertheless, I've been fascinated by, well, what is the human brain? How does that organ shape who we are? If the brain is injured, what does it do to our memories? Many of us, my mother, who died not long ago, had dementia in her very old age. She died at 96. And I witnessed the loss of her immediate memory. To what extent do you consider literature as to be a factor to get to know who we are in that extent, to the exploration of life? Yes, that's a wonderful question, and I think that literature is an avenue of knowledge, just the way science is. That the immersion in other lives, which is what literature is, expands our consciousness. What about the ethical side of literature, of novels? It's being in the world, it's assuming a position before a world which is not factual, yes, but it's imagination, and that certainly has to do with an ethical position. Well, that's also, I think, a very good question. So, I do feel that novels and novel reading, reading fiction, can in fact be dangerous, and that giving up of oneself to the other can be risky, and that we all live in a world with bad fictions. I live in the United States. At the moment, we are possessed by a number of really damaging, terrible fictions. The best of novels, the best of fiction, can be an antidote to some of those overriding cultural fictions that damage people every single day when they turn on the news. I think literature can help us understand that we really are connected to one another, that we are not isolated, autonomous beings. In fact, every single human being is dependent on others. And reading literature forges that connection. Thank you very much for being that bridge, Siri. And thank you for asking such terrific questions. Sí, una espléndida entrevista de Víctor Gaspar, y fíjate que ahora que le estaba preguntando a Wemansin sobre este vínculo entre la literatura, la ficción y la ciencia, que ya conoce mucho de ciencia, recordé su libro La mujer temblorosa, en el que narra su experiencia con las migrañas, como algo que ella pensaba, le pasa a todo el mundo, y creo que quienes tenemos migraña, hemos tenido esa experiencia con la cual nos podríamos identificar. Un libro muy aplaudido por gente como Oliver Sacks, en fin. Qué capacidad, qué excelentes conceptos en torno a la utilidad que tiene la literatura para comprendernos a nosotros mismos. Y lo interesante, Laura, es que todo ese conocimiento no parece un ensayo sobre ciencia cuando es leído. Estamos frente a literatura que ha sido alimentada, toda esa trama depende de lo que ha aprendido a través de la ciencia. ¿Una pausa? Muy breve. Bahrein es un país muy represivo, tiene una monarquía absolutista que funciona como una dictadura hereditaria que es muy terrible y que tiene los mayores vicios de las dictaduras de Oriente Medio. Es un país que ocupa el puesto 167 en el índice de libertad de prensa, que es lo que yo he intentado hacer cuando escribía el libro. He intentado hacer una cosa que fuese en todo momento amena y pedagógica, en la que el lector no se perdiera, pero mi intención siempre era acercar, dar a conocer un sitio que para mí, que yo descubrí con la extrañeza que comentaba Villoro, pero un sitio que ha pasado a ser muy importante en mi vida, al cual yo echo de menos, que tengo una relación de nostalgia con Bahrein y que de alguna manera me sentía deudor y quería que la gente supiese un poco qué era ese país, qué había ocurrido, y sobre todo tenía interés en que la gente, cuando escuche hablar de Bahrein, sienta algún tipo de complicidad.
una recomendación, Guamán. Si andan por acá, dense una vuelta al stand de Canal 22 y llévense una de nuestras loterías, pero además son loterías en las que van a encontrar nombres de artistas. Por ahí está Tintán, por ahí está Frida Kahlo. Y, Diego Rivera. Pues, sí, además está fácil. Ajá. Es un jueguito, una partidita de lotería, y quien gane pues se lleva esta maravillosa propuesta que nos tiene Canal 22. Así es, des una vuelta. Nosotros ya pusimos a jugar a algunos escritores que han pasado por allí. Bueno, Laura, continuamos ahora con más de lo que se ha presentado aquí. Un libro que nos lleva... Hiciste una entrevista, ¿verdad? ¿Cubriste esto? Así es, un libro que nos lleva a los años previos a la Segunda Guerra Mundial entre Europa, México y Hitler. Es parte de uno de los personajes, y también Blancanieves. Hecho a 4 manos, vamos a ver. A 4 manos. Escritor, traductor y especialista en literatura latinoamericana, Sebastián Goutet publica en el Fondo de Cultura Económica su novela Monarcas, escrita al lado del mexicano Juan Hernández Luna. Las mariposas están ahí, ¿no? Están ahí como metáfora del retorno, del eterno retorno, de cómo regresas. La idea principal de la novela es la idea de la transmisión cultural y también la transmisión de las ideas a través de las generaciones, ¿no? De ahí las mariposas, pero monarcas también se entiende como territorio, de cómo el ser humano va luchando por hacerse un espacio, un territorio en el mundo del que sea soberano. Entonces es una metáfora, también ahí está. La novela cuenta una historia epistolar de amistad ocurrida entre México y Francia. Cuenta también una historia de amor y espionaje durante los años 30 del siglo XX, cuando el Frente Popular en Francia formaba parte del escenario de la preguerra. Como personajes están también Walt Disney y la modelo que inspiró a Blancanieves, así como Adolfo Hitler. Hitler es un personaje importante de la novela. La mujer a la que escribe es una mujer misteriosa, tiene relación con los nazis, es medio espía, pero también es actriz. E imaginamos que es una de las mujeres que sirvió como modelo para la Blancanieves de Walt Disney, ¿no? Entonces sabes que Hitler tenía mucho interés en Disney. La novela fue escrita por Sebastián Goutet y Juan Hernández Luna. Entonces Juan enfermó y después murió, lo que retrasó la conclusión de su escritura. Finalmente Goutet terminó la novela en 2015, fue editada en francés y ahora se presenta la edición en español. Este personaje misterioso es el que vincula los dos lados del océano, cruza de México a Francia, de Francia a Hollywood, y todos intentan buscarla, intentan recobrarla y todos se enamoran de ella. Incluso la novela sigue con la segunda generación y la tercera generación. En la tercera parte, los nietos de los personajes que construimos se mandan emails para intentar entender lo que les pasó a sus abuelos y también qué pasó con esa mujer, y poco a poco también se van enamorando de ella, o por lo menos de su recuerdo. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. A propósito de la recuperación de la memoria de personas, aquí hay otro libro que seguramente les va a llamar la atención, se llama Érase una vez la taberna Swan de Diane Setterfield, en el que se aborda la desaparición de niños, de mujeres y las posibilidades de otras vidas y de otras realidades. Vamos a ver esta entrevista que realizó con la escritora que acabo de mencionar, Karen Rivera. ¿Puede una niña volver después de morir ahogada? En la vida real eso sería prácticamente imposible, pero Diane Setterfield desafía esa probabilidad en la literatura. La escritora originaria de Reino Unido parte de los fantasmas que acompañan a los seres humanos para escribir su novela Érase una vez en la taberna Swan. And so I think that my sense of what it is to be human is that we live as haunted people all the time, because we all carry our past with us, and there's also an equally unreal future ahead of us. And so the idea of introducing a ghost into a story, it seems to me, is a very good way of talking about something which is quite fundamental in human beings. You are not just this moment and this place.
you carry with you the ghosts of all the people you have been, everything you might one day be. And it seems to me that by talking about ghosts, you can create a more complete and rounded notion of what a character is in a book. La también autora de El cuento número 13, novela de suspenso publicada en 2006 y traducida a diferentes idiomas, asegura que no escapa del realismo, sino que escribe historias relacionadas con las situaciones extremas que llevan al límite a las personas. En Érase una vez la taberna Swan, el hilo conductor es una niña que llega a este establecimiento de cervezas, licor y anécdotas, ubicado a un costado del río Támesis, de la que nadie conoce su historia y todos buscan construir su identidad a partir de las desapariciones de infantes y mujeres que han sucedido en esa comunidad. I'm not trying to make light of the dark aspects of life, but I think there is something heroic and something noble in accepting that after great trauma there can be pleasure, there can be joy, and that a careful approach to life and a thoughtful approach to life can bring solace and mending to a broken heart. So I hope my book can be a friend to readers who are suffering. En este libro, Satterfield tiene un guiño a la literatura de Gabriel García Márquez, a quien conoció cuando tenía 24 años, cuando su hermana le prestó el libro 100 años de soledad y quien inspiró su escritura. I can't explain adequately just how significant it felt to me to read that book. And although I wasn't a writer, and it took me a long time after that to become a writer, but that book was a door that opened. And I think without that experience, I couldn't write the way I do. He was really formative for me. Noticias 22, Karen Rivera. Cuando hablamos o pensamos en los jóvenes, en el sector millennial de la población, a veces, Patricia Figueroa, creemos que son flojos a lo mejor, o que están ahí viendo tontería y media en su teléfono celular, que están absortos en las nuevas tecnologías, que se han alejado de los intereses comunitarios. Tú has encabezado una serie de investigaciones que tienen una base completamente científica. Se trata de encuestas, no son solamente opiniones, puntos de vista, sino que científicamente se hace una serie de preguntas a jóvenes, en este caso ubicados en Sinaloa, pero bueno, esto nos permite quizá ir explorando la mente de jóvenes de otras partes de la República. Platícanos esta serie que se llama Juventud Cósmica, de la cual ya hay 3 episodios, 3 capítulos, 3 publicaciones. Patricia, ¿cuáles son los hallazgos más interesantes en torno a cómo funciona el comportamiento y el pensamiento de los chicos y las chicas? Quisiera empezar, Laura, agradeciendo la invitación. Es un orgullo para mí estar en Canal 22, el canal que mi padre no se pierde en Sinaloa. Es nacional y todo esto es maravilloso. Empezar a hablar de los jóvenes obliga a escuchar a los jóvenes. Tenemos la tendencia, la generación precedente, los que somos generación X, a hablar de los jóvenes sin conocerlos, sin darles oportunidad. Este libro en especial, el volumen 2, está muy ad hoc con lo que acaba de pasar en Sinaloa. El altruismo, que es ver por el otro, por el altro, tiene que ver también con un heroísmo cuando estamos en contextos violentos. Tú sabes que si haces lo correcto en un lugar como Finlandia, pues te cuesta menos quizás, ¿no? Defender a alguien a quien están agrediendo en la calle, pero finalmente, si tú estás defendiendo a alguien a quien están agrediendo en Culiacán, tú dices, pues no sé quién es, ¿no? Sí, entonces dices, ya no sé quién es esa persona, ya no sé qué pasa, no sé qué me pueda hacer. Hacer lo correcto en contextos violentos es algo heroico y es encontrar a esos héroes
pero basándonos precisamente en un estudio, como tú dices, metodológico, aplicamos la escala de Cronbach. No hablé de todo esto porque luego tiende a ser aburrido, pero cualquier académico que quiera revisar los documentos ahí están, la escala que se aplicó ahí está. Y una de las preguntas que quiero destacar en este momento es también cómo ven su futuro los jóvenes sinaloenses y los jóvenes mexicanos, si tú quieres verlo así, Claro. en el 2050. Estos jóvenes, cuando se les preguntaba, decían que es el volumen 3, que también hay una guía para hablar de los jóvenes. Ellos nos decían, falta mucho todavía para tener 50 años. Ajá. ¿Qué falta para tener 50 años? ¿30 años más? Sí. Los jóvenes van a construir hoy el futuro que van a vivir en el 2050 y tienen que ser conscientes de ello. En México que tenemos hoy, el Guadalajara que tenemos hoy, el Culiacán o el Sinaloa que tenemos hoy, no es el que quisiéramos. Y Laura, tú que estás inmersa en el mundo de la información, lo sabes, hay información que nos duele mucho desde aquí en Culiacán, en otras partes del mundo, la violencia permea en todo el México y los jóvenes son altruistas. Sí. De hecho, hay una experiencia que tuve en Mazatlán, en un pueblo, porque fuimos a zonas rurales y urbanas, y les preguntamos a los jóvenes esa actitud prosocial, ese ver por los demás, y salió un alto nivel de altruismo. Y yo dije, estos jóvenes me están cuenteando, me están diciendo lo que quiero oír o qué pasa. Investigamos un poco más, hicimos entrevistas y en ese lugar donde nos salió un elevado nivel de altruismo, ver por el otro, se había juntado o se había reunido al menos un grupo de 20 jóvenes que hacían sándwiches para llevarle a las escuelas donde había mucha vulnerabilidad por parte de los chicos y hacían actividades para la comunidad. Estamos ante jóvenes altruistas, jóvenes que quieren hacer las cosas y hay que darle la oportunidad, hay que escucharlos primero y ojalá que a través de estos libros. Y yo creo que tenemos el problema de elaborar prejuicios respecto a lo que ocurre con la juventud. Esto nos desmonta muchos de los prejuicios y además resulta muy esperanzador ver que si un hombre golpea a una mujer en público es preferible no intervenir y la gente dice no. Sí, los jóvenes dicen, no, sí hay que intervenir, sí hay que hacer cosas. Esto significa que podemos imaginar un futuro mucho más positivo de lo que a lo mejor habíamos estado pensando. Patricia, de verdad, qué gusto tenerte por acá. A ti, al contrario. Qué bueno que continúe esta serie de Juventud Cósmica y nos enteremos más desde un punto de vista de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, para conocer a la juventud mexicana. Pues adelante y por gracias. lo pronto nos vamos a un corte, tenemos mucho más aquí en Noticias 22 desde la FIL de Guadalajara. Gracias. En diversas partes de la feria ocurren muchas cosas que a veces no nos imaginamos. Así es, vamos con Víctor Gaspar, que se encuentra en alguna parte de esta expo con algo interesante. Vamos contigo, Víctor, ¿dónde andas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en otra sección de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta 33 edición que nuevamente, así como ha sido en otras ocasiones, recibe a Eduardo Sacheri, autor argentino que ha abordado una multiplicidad de temas que van desde el fútbol hasta, en este caso, con su libro que está presentando, Lo mucho que te amé, cuestión de pasiones ambientadas en su natal Argentina. Eduardo Sacheri ha desarrollado también una labor docente y desde luego ha causado pues un gran impacto, como podemos ver por acá, en el público mexicano. Es cercano con sus letras a toda esta literatura latinoamericana que interesa a las nuevas generaciones. Y pues aquí tenemos a uno de nuestros amigos que es ferviente fan de Eduardo. Háblanos un poco de estos libros que pues llegaste con todo a que te dieron los autógrafos. Sí. ¿Por qué tan fan? Danos tu nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alfonso Romero. Me volví fan de Eduardo Sacheri tal vez de hace 6 años. Todo comenzó cuando vi la película del secreto de sus ojos, uno de sus libros, y de ahí arranqué todos de sus libros. Y hace una semana estuvo por el Festival Internacional de Cine, la película de La Odisea de los Giles, basada en La Noche de Dulcinea. Igual, esta no lo he leído, pero he empezado poco a poco a las novelas. Igual he ido, pues, prácticamente yendo poco a poco en sus novelas, gracias a las películas que se han basado en sus libros. Tiene otra novela que se llama, que se me olvida el título, Papeles al Viento, igual que se hizo una película argentina, por cierto, y pues llevo mucho tiempo esperando que él asistiera a México.
tomamos un vuelo el día de hoy en la madrugada para llegar aquí a la FIL y de verdad que encantadísimo con la firma. Pues muy bien, así que si saben, pues pregúntenle aquí a nuestro experto. Muéstranos un poco de los autógrafos que te dio, cómo te dedicó, qué te dice Eduardo, digo, porque es de los pocos que llegó con una cantidad enorme de... Pues, léenoslo. Dice, para Alfonso, agradecido de tu compañía lectora, Eduardo. Perfecto, ¿y por qué crees que pega tanto en México? Digo, tenemos una gran fila aquí, ¿por qué pega tanto en México? Bueno, yo creo que es por su frescura de escritura como lector y aparte él es hincha de un equipo de fútbol argentino, del Club Atlético Independiente, y pues eso ha pegado mucho para los lectores que también disfrutamos del fútbol, también que disfrutamos de la literatura policial, alguna que otra cosa histórica de Argentina, varios detalles más. Bueno, pues vamos a ver otra fan que tenemos aquí de Eduardo. Pero eso va a ser en otro momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos al set y ahorita platicamos contigo. No, tranquilo. Bueno, de que los hay, de ver a los fans, Así son es. seguidores que no se pierden ni una de las novelas cuando los atrapa la lectura, y qué gusto que sean los jóvenes los que estén siguiendo a estos autores contemporáneos. Bueno, este es el más reciente libro que está presentando aquí, es una novela que terminó en febrero. Tenemos una conversación larga en el Facebook de Noticias 22, así que los invitamos a que se metan para que vean esta conversación que hemos tenido con Eduardo Sacheri sobre amor, sobre feminismo, sobre equidad de género, sobre fútbol Claro, y sobre no la puede faltar. poética de los perdedores. Esto y más, búsquenlo, ahí está bueno. Y se van a volver fans, si no lo son Absolutamente. ya de Eduardo Sacheri. ¿Y qué les parece si hacemos un recorrido del Océano Índico al Himalaya, ¿no? Vamos a conocer, nunca he estado por allá. ¿Nunca? Bueno, pues vamos a ver qué nos trajo la India en su pabellón. Con estas letras monumentales que se leen Bharat y que significan India, el visitante entra al pabellón de este país que es el invitado de honor a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El concepto del pabellón rescata las múltiples formas de escritura de la India. Vamos a recorrerlo. Obviamente la parte central de este pabellón es la dedicada a los libros, con una oferta editorial amplia que trae la India y que va desde arte, obviamente literatura, religión, ciencia y ofertas para niños. Este pabellón nos ofrece una perspectiva de las letras hindúes en sus múltiples variantes. Mariano Mares está a cargo de la sección de libros de este pabellón. Mariano, cuéntanos qué es lo que la gente está buscando más en términos de libros, cuáles son los intereses del público. Pues más que nada vienen por autores de la India. Buscan mucho Mahatma Gandhi, buscan libros filosóficos. Increíble, pero también han traído muchos niños que se interesan por libros de la India. Pero no solamente es la exhibición y venta de libros aquí en este pabellón, también se negocian derechos de traducción de diversos autores mexicanos hacia la India y de la India hacia México. Tal es el caso de lo que sucede aquí en estas mesas donde los editores encuentran a su mercado en México. Es un placer encontrarnos aquí en el pabellón de la India a dos poetas, Elsa Cross y Javier Sicilia. Háblenos de las impresiones que han tenido de este pabellón, de la presencia de la India. Muy contenta, la India ha sido parte de mis intereses, un interés muy principal, tanto en mi trabajo como profesora en la UNAM, en cuanto a la poesía, en cuanto a miles de cosas. Toda la sabiduría, toda la literatura. Y para mí un hombre que me es fundamental en mi vida, que se llama Gandhi, ¿no? Y ese para mí es un faro de la dignidad, de la no violencia, de la vida espiritual relacionada con la vida política. Un hombre muy grande que solo puede venir de una tradición tan milenaria y tan espiritual como la India, ¿no? Antarishka Shankar es un videojuego que es presentado en este pabellón. Este videojuego conjuga diversos aspectos culturales de la India y está disponible en línea. Vamos a conocerlo. El objetivo del videojuego es reunir muchos aspectos de la cultura hindú y a través del arte del videojuego demostrar parte de la arquitectura, la religión, entonces, y dar a conocer personajes relevantes del país. Por ejemplo, el personaje principal es Ramanayuj.
Ramanayam, y él es un matemático indio que hizo grandes aportaciones a la rama. Y bueno, él es el personaje principal del videojuego, y el videojuego se centra en, a través de las matemáticas y de la meditación, formar figuras mentales y meditar a través del videojuego. Pues esta es parte de la oferta no solo editorial sino cultural de la India, que también incluye artes gráficas y artes escénicas en esta 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde es país invitado de honor. Bueno, como buen reportero, Víctor tiene el don de la ubicuidad, don Ancina. Así es. Y se va a poner un poco más cómodo, se va a quitar el saco y para aproximarse con un escritor. Efectivamente, estamos aquí en directo con ¿quién, Víctor? Lo mucho que te amé y lo mucho que verdaderamente lo ama, porque están aquí buscando la selfie. Pues Eduardo, que pasa aquí nuestro siguiente fan, Eduardo, y tú... Aquí pues la anécdota siempre que se tiene. Vamos a escuchar algo, ¿no? ¿Nos metemos? Sufrí un poco cuando se fue a Boca y lo peor fue que después vino aquí a América, entonces lo terminé por odiar a Pocho. Ah, bueno, era un gran jugador. Sí, sí, claro. Estamos hablando de fútbol argentino en este caso. Oye, muy bien, perdón por la intromisión. ¿De dónde vienes? Soy de Guadalajara. De Guadalajara. ¿Y de dónde viene el ser tan fan de Sacheri? El fútbol nos une. El fútbol nos une, muy bien. También la lectura, pero Eduardo, dejemos que Eduardo nos platique qué se siente tener tanto amor de los lectores. La verdad que me encanta que suceda. Hace unos cuantos años que vengo a la FIL y año a año vamos construyendo una relación cada vez más fecunda con los lectores mexicanos, y venir desde tan lejos como es la Argentina y que nos pase esto y que compartamos los libros, la verdad que para mí es una gran felicidad. Una gran felicidad, sin duda. Vamos a dejar que Eduardo continúe un poco. Y pues esto es parte de lo que está. Vamos a pedirle a nuestro compañero Dani que panee un poquito para que vea apenas parte de la enorme fila que se ha reunido aquí en esta avenida de cuentistas con G en el stand de Penguin Random House, donde Eduardo está firmando autógrafos, particularmente de su novela Lo mucho que te amé, en esta 33 edición de la FIL de Guadalajara. Vamos a regresar con Huemansin y Laura a otro punto de esta feria. Bueno, pues la verdad que emocionante poder estar con tu ídolo y tener un autógrafo de él, ¿no? Así es. Y eso pasa seguido aquí. Eso pasa con mucha frecuencia, hay que estar pendientes de las firmas de autógrafos que se ponen muy emocionantes. Vamos a platicar algo que tiene que ver con la India y con un personaje mexicano, pues uno de nuestros grandes autores de todos los tiempos que estuvo allá y que eso cambió su perspectiva, le hizo escribir obra en torno a la India, y nos referimos a Octavio Paz. Así es, vamos a conocer un poco de este vínculo. Para Octavio Paz, la India representó su segundo nacimiento. Su estancia en Nueva Delhi como embajador de México en el país asiático, de 1962 a 1968, le permitió conciliar tradiciones artísticas y de pensamiento de dos culturas divididas geográficamente, pero unidas por la historia. Su palabra poética y su personalidad magnética lo convirtió en el promotor de la India en México y de México en la India. Estuvo una primera vez en la India para ayudar a la apertura de la primera embajada mexicana y latinoamericana en la India independiente, entre el 51 y el 52, unos meses, y después se quedó 6 años. Su estancia como embajador de la India, aquí se creía en México que Paz, que era una figura relativamente incómoda, porque era un hombre disidente, de alguna manera rebelde, crítico, muy brillante, de alguna manera incomodaba, digamos, a la mediocridad circundante, y por lo tanto al enviarle a la India creían que lo estaban castigando. Desarrolló como embajador una diplomacia de la cooperación, de lo que se llama hoy día cooperación sur-sur, la ayuda de México a la revolución verde de la India, por ejemplo. Se hizo mandar trigo, semillas de trigo que fueron un éxito absoluto y que permitieron a la India salir adelante, ¿no?, en términos de agricultura, por ejemplo.
El interés que muchos escritores de América Latina, escritores importantes como Cortázar, como Neruda, como Borges y como tantos otros, tuvieron por la India. Pero lo que Paz llegó a conocer de la filosofía y de la cultura indias, incluida su pintura, su música, su poesía, es infinitamente más profunda que la de todos ellos. Paz quedó fascinado desde luego con la arquitectura, yo diría sobre todo con Mohenjo-Daro, con Harappa y con otras, digamos, manifestaciones arquitectónicas de la India, no solamente la del Taj Mahal, por citar el ejemplo más conocido. El gran ensayo del final de su vida en el que vuelve a la India, que es Vislumbres de la India, su último ensayo, y empieza escribiendo que lo que le impactó, digamos, llegando a la India fue esa semejanza, esa a priori no visible entre los dos países. Por cuestiones que recordabas de historia colonial. Hay que recordar también que fue el primero en transcribir, por ejemplo, cierto ramo de la poesía sánscrita. Él decía que no era muy melómano y que en la India descubrió, ¿no?, una música que obviamente está relacionada con el trabajo del poeta. Y en la última parte de Ladera Este, que consta de un solo poema que es Blanco, pues se vuelve a encontrar esa influencia en términos incluso visuales, porque el material poético está dispuesto en forma de un mandala, ¿no? Y de un mandala que es quizás, y eso me gusta pensarlo, el equivalente indio del laberinto, ¿no?, mexicano. Este viaje a la India para él significó, él mismo lo dijo varias veces, un renacimiento. Y en ese periodo se escribió sus libros más importantes, en mi opinión. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, muy recomendable leer Vislumbres de la India para entender la experiencia como representante de México allá, pero también muchas otras etapas en las cuales tuvo acercamiento con este país multicultural del que tenemos una probadita. Bueno. Así es, Laura, vamos a hacer una pausa, pero vamos a dejarles con una probadita, como dices, Laura, de más cosas de la India que se pueden ver por aquí en la fila en Guadalajara. Antes que nada, presúmame su vestuario, por favor, señora Govinda. Claro que sí, mire, este es un traje típico de India, se llama Gopi Dress, que consta de una falda, una blusita que se llama choli y un velo. Estos aretes son típicos del norte de India, de un estado que se llama Rajasthan. Govinda, pero además está ofreciendo tatuajes de henna. Sí, tatuajes de henna que se llaman mahendis. Estos normalmente se los hacen las personas que se van a casar, bueno, las chicas que se van a casar, y un día antes se hace una fiesta de mahendis para ella y sus invitadas. Se tatúan como guantes en las manos y en los pies. ¿Tiene algún significado los trazos, los dibujos, las figuras que tiene? Sí, bueno, a los mandalas normalmente los usan como protección y buena suerte. Los pavos reales normalmente los ocupan como para fertilidad en los diseños de la mujer casada. Los elefantes igual buena suerte. O a veces quieren como los iniciales de las parejas como ocultas en los mismos tatuajes, porque se cree que ya en la noche de bodas el hombre pues busca las iniciales de los tatuajes en su esposa. A ver, Armando, ¿qué estás ofreciendo de la India? Estamos ofreciendo los productos típicos de la India, como se puedes ver, caja que es como joyero, dijes, esto que se llama colom. Eso es para la vibra, para los chakras, para abrir chakras. Estamos vendiendo elefantes que son de la buena suerte, que en la India. Kenia, ¿qué estás ofreciendo de la India? A ver, platícame. Bueno, estamos ofreciendo calzado. Pues son aretes típicos, collares, todo lo que usan. Son muy vanidosas las mujeres, entonces nos gusta brillar y todo. También tenemos un poco de los espejos. Tenemos, mire, que vean. También tenemos comida, tatuajes de henna, incienso, muebles y muchísima ropa, accesorios. Y también va a haber danza hindú para que sepan más de la cultura de la India.
También les tenemos información desde la Ciudad de México. Vamos a ver la entrega de la Medalla de Bellas Artes. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura entregó su máximo galardón en el área de Patrimonio y Arquitectura a Javier Cortés Rocha y Agustín Hernández Navarro por su trayectoria y labor artística. Han dejado en nuestra memoria no solo un trabajo edificado, sino sobre todo un conocimiento, una manera de crear, una manera de concebir y una manera de hacernos sentir mexicanos desde este patrimonio que hoy en día forma parte de nuestra cultura. El arquitecto Javier Cortés Rocha ha destacado por su labor de protección al patrimonio nacional. En su trabajo destacan los proyectos de restauración del antiguo Palacio de Medicina, de la Catedral Metropolitana, del Palacio Nacional, del Museo de Arte Popular y de la Fonoteca Nacional. La rehabilitación del patrimonio arquitectónico debe ser una actividad sistemática y responsable, basada en una estricta investigación histórica, técnica y antropológica, y en una tecnología constructiva responsablemente actualizada. Esta es la única manera de transmitir un sentido de apreciación y respeto por los edificios históricos y reforzar nuestra identidad. El trabajo del arquitecto Agustín Hernández Navarro se ha concentrado en lo que él mismo ha denominado arquitectura escultórica. Diseñó la Escuela de Ballet Folclórico de México y el Heroico Colegio Militar. Buscar aquello desconocido. No puedo, lo más cómodo sería tener un estilo reiterativo que nos cómodamente podamos transportar de un proyecto a otro. No, la sorpresa misma de buscar aquello nuevo es lo que me ha hecho vivir la arquitectura. He buscado que la arquitectura no sea una construcción más, que la arquitectura llegue a un nivel superior del arte para poderlo llamar propiamente arquitectura. Acompañados de colegas, familias y amigos, los galardonados recibieron la presea de manos de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. La medalla Imbal 2019 es entregada a 8 creadores mexicanos, quienes desde su trayectoria han contribuido desde distintas áreas al desarrollo, la difusión del arte y a la formación de nuevas generaciones. Con información de Omar Vera, Óscar Cortés. Bueno, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara también se organizan otras actividades paralelas de tipo científico, de tipo académico, de derechos de libros, etcétera. Entre ellas hay algo que es muy interesante, que es TVMorfosis. ¿De qué manera lo que nos rodea y esto que llamamos comunicación audiovisual y televisión ha ido cambiando con las nuevas tecnologías? Vamos a ver de qué habla en esta ocasión TVMorfosis aquí en Guadalajara, en el marco de la FIL. La inteligencia artificial en contenidos audiovisuales es el tema de la edición de este año de TVMorfosis. Durante estos 8 programas de televisión se reflexionará sobre cómo la inteligencia artificial ha superado con mucho los supuestos beneficios que otorgaría la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre. La consulta de información con relación al contenido visualizado resulta hoy por demás lacónica y anquilosada en la televisión digital terrestre a contraluz de lo que hoy ya en día ofrece el Internet y las aplicaciones móviles que nos permiten consultar y buscar información específica. Hasta el 5 de diciembre, en 5,000 metros cuadrados de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se darán cita a expertos en medios de comunicación que reflexionarán, entre otros temas, sobre la inteligencia artificial, aliada o adversaria de las fake news, big data y analíticas en medios e interactividad de las audiencias, el desplazamiento de los periodistas y la ética de los mismos en la era de la inteligencia artificial. El tema que nos convoca a discutir TVMorfosis es sin lugar a dudas de la mayor relevancia, toda vez que la inteligencia artificial incide, apuntala, robustece los más importantes paradigmas tecnológicos que habrán de definir el mundo
inmediato, el futuro inmediato en la era digital, el Internet de las cosas y la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial ya se va metiendo en nuestras vidas y comienza a tomar una especie de autonomía dentro de nosotros para indicarnos qué hacer, probablemente por quién votar, probablemente en qué creer. Noticias 22, Alberto Aranda. Y los invitamos a dar una nueva vuelta por la Feria del Libro de Guadalajara. Vamos a conocer algunos de los stands más llamativos. Cada año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, además de su oferta cultural, es un caleidoscopio. Las editoriales se esmeran en el diseño de sus stands para volverlos más atractivos para los ríos y ríos de personas que visitan la FIL. Todo es válido para dar a conocer sus publicaciones y actividades. Bueno, tenemos una serie de presentaciones de libros que empiezan, por supuesto, con este Instituto Nacional de Antropología e Historia 80 años, que pues es un recuento histórico, cultural, intelectual y político de lo que ha sido el INAH desde su fundación, el 3 de febrero de 1939 hasta la actualidad. Vamos a tener otras presentaciones diversas, por ejemplo, un libro que se llama Manuscritos Perdidos y Recuperados, donde tenemos un trabajo de don Miguel León Portilla alrededor de estos manuscritos que se les ha dado en llamar Códice Chimalpain, pero que no son solo de la autoría de Chimalpain, sino también de otros cronistas del siglo XVI. En el caso del INAH, además de sus publicaciones, el instituto está ofreciendo réplicas de piezas prehispánicas. Sin duda, además de la producción editorial del INAH, que es alrededor de 120 novedades al año, traemos ahorita alrededor de 360 títulos diferentes sobre las materias prioritarias del INAH, la historia, la arqueología, antropología, paleontología, restauración y demás. Y como decías, también las reproducciones prehispánicas son materia de atención del INAH. Traemos alrededor de 160 diferentes piezas en cerámica, reproducciones obviamente autorizadas, además de joyería. De joyería son alrededor de 200 piezas diferentes, en platería, por ejemplo, y hay una línea de joyería inspirada en la ofrenda 174 de Templo Mayor, que también es bastante interesante, y que traemos las 36 diferentes piezas. En la FIL, las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Al paso, puede salir un enorme alebrije, sin duda, para llamar la atención al stand de Artes de México. Tenemos diferentes colecciones de ediciones que van desde antropología, historia, literatura, ensayo creativo, poesía y bueno, la variedad es muy amplia. Además tenemos arte popular de todo el país, Chihuahua, Jalisco, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas. Tenemos también una parte de textiles. El stand también es parte del trabajo del diseñador. Entonces lo que hace es que elegimos, o se elige entre todo el equipo de edición, el título, el protagonista o la edición protagonista del stand. En este caso, el protagonista es nuestra edición de amuletos. Entonces, a partir de la edición de amuletos es que se diseña. Lo que pueden ver en la parte superior del stand son los forros. Bueno, es una reproducción de los forros de nuestra revista de amuletos, que fue nuestra primera edición del 2019. Y para usted, ¿cuál es el stand más atractivo? Tiene hasta el 8 de diciembre para recorrer sus más de 34,000 metros cuadrados y más de 2,000 editoriales para decidir. Noticias 22, Alberto Aranda. Nos vemos mañana. Así es, tenemos mucho más de la FIL, así que esté atento en Canal 22. Buenas noches.